Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy vamos a conversar sobre la propuesta del presidente Luis Abinader para promover una reforma constitucional. ¿Cuál sería realmente el objetivo de esa reforma? Garantizar un ministerio público independiente, como es una de sus grandes aspiraciones, o reformar la Constitución de la República. Vamos a centrar la discusión de esta noche en nuestra conversación con 4 distinguidos profesionales de la abogacía en la República Dominicana, 3 de los cuales son dirigentes políticos importantes, sobre el tema de la reelección. Tengo a mi izquierda al abogado José Gregorio Cabreras, al diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, al diputado del Partido Fuerza del Pueblo, Rafael Tobías, y al diputado Alexis Jiménez del Partido Revolucionario Moderno, actualmente en el poder. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Se impone realmente una reforma de la Constitución? El país la necesita realmente. Todas las constituciones que hemos sufrido a lo largo de los últimos años han tenido como base principal y objetivo principal el tema de la reelección presidencial. Para prohibirla, para restablecerla, para ampliarla, pero siempre la reelección. Existe el temor de que realmente esa reforma tenga por objetivo modificar algo en la Constitución de la República. Yo entiendo que la Constitución que tenemos siempre será perfectible, porque al final las leyes, la Constitución, cualquier marco jurídico, pues debe evolucionar como evolucionan las sociedades. Sin embargo, a mí me parece que la Constitución que tenemos no necesita una reforma, sobre todo para darle independencia al Ministerio Público, porque ya el Ministerio Público tiene independencia. Yo creo que es un error pensar que la sola designación de quien dirige el Ministerio Público a través de un decreto presidencial presupone que no existe independencia, cuando el mismo órgano y la ley orgánica del Ministerio Público establece claramente cuáles son incluso los niveles de controles que existen para evitar la interferencia de otros poderes. Pero se tiene entendido que, de acuerdo con la Constitución de la República, que el Ministerio Público es el brazo ejecutor de la política anticriminal del gobierno dominicano. Entonces, ¿cómo puede ser independiente? Pues entonces se puede dar una dicotomía ahí, ¿no? Bueno, pero es que se sobreentiende que el Ministerio Público de por sí es un brazo ejecutor del gobierno central, del Poder Ejecutivo, y que debe ser un ente independiente, o sea, no tiene que tener el carácter constitucional para eso. Ya en el 2010, los constituyentes ya pudieron llevar a cabo una reforma a la Constitución trascendental en la República Dominicana. Yo creo que en este momento actualmente no están las condiciones de transformación social, de transformación política. Al contrario, lo que el Congreso tiene es una deuda con la sociedad dominicana de aprobar una serie de leyes complementarias a esa Constitución del 2010, más que modificar la Constitución misma. Es decir, actualizar las leyes a la Constitución. Actualizar las leyes al marco jurídico del constituyente del 2010, que puso una Constitución a tono con la presente generación. Pero la reforma de 2 leyes que son aparentemente fundamentales para el próximo proceso electoral, tiene que ver con la ley electoral y la ley de partidos políticos, no necesita de una reforma constitucional. Nosotros entendemos, y aquí tomando el tema inicial, sobre el planteamiento, la modificación de la Constitución, y de la Fuerza del Pueblo, ya el presidente del partido ha puesto el tema y ha dicho que no es necesario. La Constitución establece la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Aquí muy bien lo han dicho, que el Ministerio Público no es la justicia, es un componente, por eso no está en la parte jurisdiccional, y tiene que ver con la política de prevención y de combate al crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana. Y es el que encabeza la investigación penal, es decir, es una parte complementaria a la justicia, pero del lado del Ejecutivo. Y sobre esa base, la ley orgánica del Ministerio Público vuelve y reitera esa autonomía y esa independencia. Y la pregunta es, ¿independencia de quién o para qué? Porque desde el punto de vista de la política criminal,
la función que está bien establecida, qué debe hacer el Ministerio Público y sobre todo someter a la justicia y que el que juzga, que es el juez, pues determine si las pruebas, las evidencias están de acuerdo. Entonces, el método de elección que se ha decidido desde la Constitución lo establece muy bien. Quererle darle otro carácter, como se designa, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, a los jueces, ya implicaría entrar en un tema que rompe con no solamente con el tema de la ley orgánica, sino con todo el ordenamiento jurídico, porque los códigos incluso están establecidos para que el Ministerio Público actúe tal cual está. Licenciado Jiménez. Miren, primero tengo que no tener la misma posición que los que me han antecedido en la palabra, y sí tengo que decirlo, Miguel, es necesaria, primero, identificarle al público televidente que hay dos grandes diferencias entre una modificación y una reforma. Lo que nosotros vivimos en el 26 de enero del 2010 con la Carta Magna fue una reforma a nuestra Carta Magna. Una reforma es cuando yo agarro el texto sustantivo y le hago una transformación completa. Eso fue lo que se dio. Inclusive Entonces, más que una reforma, fue una nueva constitución. Eso es una verdadera reforma. Después, lo que lo mencionaba usted, don Miguel, eran las modificaciones. ¿Qué son las modificaciones? Es cuando un político en el poder quiere modificar un artículo. Y si nos fijamos, la mayoría de políticos, y esto sin ver banderías políticas, lo han hecho por modificar apetencias personales. Antes era el artículo 49, que era en la constitución que teníamos anterior, de 120 artículos, que establecía lo que es la reelección. Y si nos vemos, la mayoría de modificaciones de Horacio Vázquez han versado sobre el tema de modificaciones para apetencias en el poder. Hoy estamos cambiando. Hoy podemos decirle al país que lo que se quiere hacer, óigame, yo creo que nosotros como fuerza de gobierno, y yo creo que también la oposición debiese pensar en esto también, que lo que queremos es un cambio por el país. No estamos pensando en reformar ese artículo, hoy el 124, que es para unas apetencias personales, porque el presidente, el excelentísimo presidente Luis Abinader, no necesita modificar ese artículo para volver a reelegirse. Tenemos el 2 y el nunca jamás. Pero sí estamos pensando en el país. ¿Y qué estamos pensando? Luis Abinader teniendo el poder para poner a un procurador de su partido y que dijeran que lo que está pasando ahora y que lo que hemos visto son persecuciones políticas. Renunció a eso. Renunció a miles de empleos para colegas de nosotros. Es bueno que le digan que el Ministerio Público, es verdad, hoy tenemos parte independiente arriba, en su cúpula. Pero ¿qué es lo que llama y qué es lo que nosotros debemos hacer? Es que todo el que entre al Ministerio Público entre a través de un concurso de oposición. Ahora, sin importar partidos políticos. Y esto sería bueno para que mañana la misma fuerza de oposición puedan decir, y los partidos, el sistema del partido completo pueda decir, no hay persecución política, no me están haciendo expediente, porque hoy Miriam Germán, gracias a Dios, no es del PRM. Si fuese del PRM, el país estuviera hoy dividido y en una guerra abismal, y por eso queremos felicitar. Pero una pregunta sobre el tema específico de la Constitución de la República. ¿Se ha discutido el tema a lo interno del PRM? Mira, no lo hemos discutido. Ahora lo que estuvimos en la semana pasada fue adecuando nuestros estatutos a la Constitución, al régimen electoral, a las leyes actuales. Pero sí hemos tenido algunas discusiones, hemos hablado sobre esto, y yo soy de parecer como presidente de la Comisión de Justicia, y conozco el tema constitucional, de que nuestra Constitución del 20 no debemos reformar o modificar la Constitución para el tema hoy de reelección. Ese no es el tema. El tema son temas de país. Y temas de país, inclusive, hay algo que para mí es un tema particular. Los padres de la patria no se encuentran en la Constitución. Están en el preámbulo de la Constitución, los padres de la patria. Están todo lo que ellos hicieron, su escudo, todo. Pero fíjense que los símbolos patrios no aparecen. Entonces yo creo que la Constitución, nosotros deberíamos poner inclusive una cláusula pétrea, para cuando vengan otros gobernantes no quieran reformar el tema del mandato presidencial para hacerlo. Pero se habla, algunos de los temores que
que aparentemente han aflorado con relación a la posibilidad de una reforma constitucional tiene que ver precisamente con el método de elección presidencial. Ahí voy. Porque se habla que hay la intención de reducir Sí. el porcentaje de la votación para ganar, eliminar el 50+1. Sí, Pues, sí. pues mire, don Miguel, como decía Alexis, ya él está cambiando. El diputado hacia- Jiménez es un gran tribuno. Sí, por lo sí. que- No, no, y Sí, el tuvimos presidente mucho de la- tiempo. de la Entre la comisión comisión, permanente de justicia. mire, la gran preocupación de Aquí caben dos maldiciones, entre abogados TVA y entre políticos TVA. Que hoy es Día Nacional. pero Del abogado. Y las dos son gitanas. somos necesarios, Diríamos que bendiciones. somos necesarios ambos. Mire, Cambiemos. mire la gran preocupación de este país. Aunque la mayoría de las 39 modificaciones constitucionales, a excepto de la del 2010, como bien hablaba Alexis, propiciada e impulsada por el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que fue posterior al 94. Usted recuerda que hubo por el conflicto que hubo electoral. Un congreso mayoritariamente. Exacto. de Entonces, PRD. entonces, sobre esa base, ¿cuál es la preocupación? Que la mayoría han versado sobre el tema de la reelección. Ya Alexis está hablando de los padres de la patria. Entonces, doña Milagro Ortiz Boy, varios dirigentes del PRM, han insertado el tema de reducir el 50+1. ¿Por qué ocurre esto? Porque se le ha hecho muy difícil al partido de gobierno, anteriormente PRD, ahora PRM, superar en un sistema de doble vuelta, de balotaje, ese porcentaje. Hay una franja muy importante. Pero la reducción, el problema es que la reducción del porcentaje eliminaría de hecho la necesidad de una No, segunda pero- vuelta. Sí, no, claro, evidentemente. Pero sí, no, sí. porque ellos plantean es bajarlo a 45, es decir, puede Mira, haber segunda, es el porcentaje. Pero ¿qué pasa? Que quien pidió más democracia fue precisamente su líder, que pidió que no se ganara con la mayoría de la minoría, porque divides y vencerás. Entonces, bajo un proceso de balotaje 50+1, permite un gobierno de consenso, de agrupar fuerzas. ¿Y cómo se resuelven los problemas de la democracia? Con más democracia. Así es. Y el 50+1 es más democracia, entiendo Pero yo. Ya el tema de la procuradora independiente, ya es un tema ya que la sociedad dominicana ya no lo cree. Porque sencillamente que el presidente buscó a alguien que no era dirigente del PRM, pero sí a alguien que sentía o que tenía algún nivel de animosidad con lo que íbamos a abandonar el Poder Ejecutivo, que era el Partido de la Liberación Dominicana. En ellos está la magistrada Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán. Y con eso entonces el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, pretende que se entienda que hay un Ministerio Público independiente. Si es independiente, ya puramente es independiente porque en su forma de actuación, bueno, ellos deben demostrar que son independientes, aunque nosotros no lo creemos. Entonces, llamar a modificar la Constitución de la República, el único interés que existe era realmente ese. Hay un partido en el gobierno que apuesta a una reelección de su líder, que hace una convención no para modificar ni transformar los estatutos, era más bien para adecuar los estatutos a la Constitución de la República y permitir entonces que pueda repostularse como candidato presidencial. Y como los números quizás no le están dando, entonces pretenden en el Congreso Nacional resolver un problema político momentáneo y partidario electoral para entonces reducir el porcentaje, que sería un gran atraso para los avances democráticos que hemos tenido en la República Dominicana, porque el PLD, por ejemplo, ganó 4 o 5 elecciones con el modelo de 50+1. ¿Y qué hizo el PLD? Buscaba los consensos. Pero el presidente buscaba el actual abanico, fue con esa regla que ganó. El abanico de partidos veo- políticos para pero- que poder llevar entonces y ganar unas elecciones con la mayoría. En la lógica pero- jurídica, sí. sí. Evidentemente todo lo que nosotros podamos decir sobre el tema del 50+1 sería especular. Especular. Porque no hay una opinión expresa sobre ese tema. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es en decir que vamos a reformar una constitución para darle independencia al Ministerio Público, por 2 razones fundamentales. La primera es, ¿cuál será el método de elección? ¿Designación congresional? Entonces, cada vez que tengamos que designar un Ministerio Público, el Ministerio Público va a responder a aquella fuerza política que tenga mayoría en el Congreso. Entonces no será tampoco independiente. Pero además, cuando hablamos de independencia, y volvemos al tema de la designación de la cúpula o de la designación de los niveles más bajos del escalafón del Ministerio Público, para eso hay una carrera del Ministerio Público.
Y para eso hay una ley orgánica, como dije ahorita, bastante clara en cómo se ingresa y se escala dentro del Ministerio Público. Ahora, hay algo que está claro, y es el hecho de que el respeto a ese estatuto no tiene nada que ver con cómo se designa el procurador, sino que tiene que haber una voluntad expresa de quien sea el Procurador General de la República o de sus alternos, de respetar ese proceso. Podría ser por elección, como ocurre en muchos países. Mira, sí, Pero de nuevo sería política, don Miguel, porque ¿cómo se elige la ADP? ¿Cómo se elige los otros organismos? El Colegio de Abogados. La política se mete en todo. Se mete en la elección del rector de una alta casa de estudios. Pero ¿Cómo no se va a meter en la elección de un procurador? Tenemos que pensar en ir hacia adelante, en avanzar, en el cambio. Y sí puedo decirle, primero, que tengo que decir que no podemos hacer criterios en base a premisas que son falsas. Porque nosotros como partido, nadie ha emitido una posición de que nos interesa el 50+1, no. Ese no es un tema. Ahora, sí, si hay un tema... Sí, y no solamente eso, ya después que llegue el tema al Congreso, el Congreso es soberano de cambiar otro artículo. Fue Milagro Tibós que lo planteó. Pero tengo que decirle, como partido, y el PRM tiene una cabeza, tiene una dirección, tiene un presidente del partido, José Ignacio Paliza, es decir, y tiene un líder, que es Luis Abinader. Entonces, primero, contestar el tema de la adecuación de nosotros a nuestros estatutos. Lo teníamos que hacer porque hay un artículo en la Constitución, el artículo número 6, que establece la supremacía de la Constitución, que dice que es nulo de pleno derecho toda ley, reglamento o decreto que sea contrario a nuestra Carta Magna. Eso es ipso facto. Es decir, que si no se readecuaba, como quiera, el asunto, Abinader no podría ser candidato podía hacerlo, sí. Porque la nulidad que tenían los estatutos, nada puede contra... No, quiero decir, en caso de que no se hubiera modificado eso. No, lo que pasa es que cuando ellos estaban en la oposición, como principio, su líder, José Francisco Peña Gómez, entiende que la reelección es algo de principios, pero la reelección no es un tema de principios para los demás partidos del sistema. Entonces ellos tuvieron que romper con esa tradición histórica y adecuar los estatutos ya desde el gobierno. Nosotros somos un partido que respeta la Constitución, pero no había tradición histórica. Entonces, y el principio de Peña Gómez pero es que, escúchame. El principio de Peña Gómez de la No, reelección. porque en el PRM-PRD no se ha reelecto ningún presidente. Los principios de nosotros, como yo no podría versar, y sé que lo haces porque no lo conoces, yo conozco los principios de nosotros somos socialistas democráticos. Edward Bernstein, nosotros venimos del socialismo democrático, la socialdemocracia. Hay gente que tiene que saber cuáles son sus principios y cuáles son sus ideales. Y decía Séneca que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Entonces, yo lo que quería señalarle es que lo hicimos por el tema de la supremacía de la Constitución. Segundo, con el tema de la elección de un Ministerio Público Independiente. Miren cómo acá, aún eligiendo a una persona que viene de la judicatura, doña Mira Germán no viene ni del Partido de Liberación Dominicana, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del Partido Reformista, ni del PRM. Es una persona que viene de la escuela de la judicatura. Y nosotros vimos todas las aberraciones que se hicieron con una cabeza de un ministerio público que hoy está siendo cincado y que le corresponde a la justicia, porque a mí me gusta primero que se cumpla con el debido proceso. Pero eso es lo que según la oposición no se está cumpliendo. Entonces, en ese caso particular. ¿Usted se imagina que la oposición está diciendo eso cuando elegimos a una persona que viene de la escuela de la judicatura? Cuando habla de Jenny Berenice y Wilson Camacho, que no fuimos nosotros que lo colocamos, fueron ellos mismos. Entonces, ¿usted se imagina que lo hubiésemos colocado nosotros? Y por eso es importante que hoy Luis Abinader, que ha dicho, mire, yo voy a renunciar a un derecho constitucional que tengo yo, de nombrar a cualquiera de mis compañeros para mantener... Don Miguel. Perdón, tenemos, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa. Ok. Regresamos después de ella. Por favor, los amigos televidentes, continúen con nosotros, regresamos después de ella. Hoy cuento con 3 dirigentes políticos de las 3 principales fuerzas políticas del país y un abogado que también es político. Sí, también es político. Todos son abogados. Estamos conversando Mire, sobre... hasta en Suiza es la voluntad política la que define todo. Bueno, estamos conversando en este debate de la semana sobre el supuesto propósito de reformar la Constitución con la idea
de reducir el porcentaje para ser electo presidente de la primera República. vuelta. Cosa que no es oficial todavía, pero hay un temor creciente en ciertos niveles de oposición con relación a que realmente ese sea el motivo que impulsa al presidente para modificar la Constitución. No, Ay, no yo- lo es, yo no quiero- lo yo es, quiero- y quiero para dejarlo en el contexto, porque es que no ha habido una posición oficial, ni del presidente ni del partido. Ahora, sí hemos tenido, y lo hemos demostrado con hechos, que queremos un ministerio público que sea independiente, que no corresponda, que no persiga, porque Luis va a ser presidente estos 4 años, los 4 que vienen, pero ¿y después que Luis no esté? Después que el Pues mire, presidente... aquí yo quiero, don Miguel, aquí quiero, don Miguel, Eso discúlpame, eso ya Luis. La población no lo... Luis, aquí yo quiero No lo considera indicar que fue así. que la misma expresión de Ministerio Público Independiente que ha enarbolado el presidente de la República y todos los demás dirigentes del PRM se contradice con su intención. ¿Por qué? Porque si vamos al Ministerio Público, que ya sabemos que la Constitución y la Ley Orgánica lo garantiza, que hay una carrera que usted entra desde fiscalizador hasta las más altas posiciones, hay algunas figuras que la nombra el presidente de la República, porque dijimos ahorita que es el brazo de persecución del combate a la delincuencia. Se contradice porque nosotros tenemos este Ministerio Público nombrado por el presidente bajo esta misma Constitución, bajo esa misma ley orgánica, y yo espero una sentencia. Cuando yo vea una sentencia de esos expedientes, yo pudiera decir que pudiera ser independiente. ¿Por qué, don Miguel? Porque es con este Ministerio Público que hay presos 4 generales. Se necesitó modificar la Constitución o la ley orgánica para investigar a esta persona. Hay varios hermanos del expresidente de la República presos y exfuncionarios presos. Se están investigando otros exfuncionarios. Hubo que pedirle al país y llevarlo a un nivel de conflicto político. Entonces, para modificar la Constitución. Deduzco que la fuerza del pueblo entiende que el verdadero propósito está en la reelección. En la mitad más uno. El presidente puede reelegirse. Sí, claro, claro. Yo reitero la reserva de que este Ministerio Público sea independiente. Primero, quien tomó la decisión fue un político. El ciudadano presidente de la República tomó una decisión, que es un político. Y tomó una decisión teniendo ahí en la sociedad civil a muchísimos abogados de carrera que muy bien pudieron haber sido elegidos. Más sin embargo, a quien busca a alguien que se sobreentiende que por un suceso que pasó en meses anteriores tenía algún nivel de animosidad con el Partido de la Revolución Dominicana. No es que se está planteando de que posiblemente haya una candidatura a la reputulación del presidente de la República, que ya hay pasos para eso. Por eso ustedes están viendo, por ejemplo, que en todo el país están en su derecho. Lo que no deben usar son los recursos del Estado. Todo el país están sacando dirigentes de la fuerza del pueblo a síndicos, alcaldes, alcaldesas. Claro, y hasta el PLD en menor medida. No. A decir verdad, en menor medida. Entonces, eso es por ahí. Pero como ven que los números no le dan, entonces están tratando de plantear una reforma a la Constitución. Ya doña Milagro lo hizo saber. Y a eso que no tiene acostumbrado este gobierno. Ellos plantean, dejan caer por las redes sociales, dejan caer por los medios, globos de ensayo para ver qué tal cae. Como por ejemplo el tema de la reforma tributaria. La dejaron coger por WhatsApp porque está fiscal y después dijeron que no. Hay una pregunta que está en labios de mucha gente. Incluso yo a veces me hago esa pregunta, ¿no? En el caso de que exista la voluntad de parte del presidente para encauzar o promover esa reforma constitucional con el propósito que sea relacionado con el tema de la reelección presidencial. Pero ¿tendría el PRM suficiente apoyo en el Congreso de la República para, sin el apoyo de la oposición, sin el respaldo y el voto de la oposición, promoverla? No, porque es una yo sé, por eso le pregunto. Ellos lograron la mayoría, pero no lograron la mayoría calificada. Claro, sí, en el Congreso. Pero la mayoría calificada se consigue, ¿no? La reforma, Bueno, la reforma él dijo que sí, es decir, que el intento de llevar a eso, mire la respuesta, pero el presidente de la República le dio 4.000 millones de pesos a la Liga Municipal Dominicana, que es parte de estos aprestos. Y nosotros queremos desde aquí solicitar, don Miguel,
a que la Cámara de Cuentas y la Contraloría fiscalice los recursos de la Liga Municipal Dominicana y de FEDOMU, que son parte de esta misma estrategia. Mire cómo ya le siguen diciendo que hay forma de conseguir esos votos. Un buen alpiste promovería la reelección, En términos, la reducción del porcentaje. En términos con formales, alpiste. don Miguel, en términos formales, la reforma o modificación del texto constitucional necesita una mayoría calificada, 3/4 partes de lo que Pero sería con alpiste, un buen alpiste lo consigue. bueno, ¿no? pero entonces ahí tenemos la gran disyuntiva de saber cuál de las fuerzas de oposición sería la que se quebrantaría. Porque yo creo que la población dominicana ya está bastante pendiente de cómo se hacen las cosas y quedaría transparentado quién fue que se dobló, para hablar en términos coloquiales, como hablan los muchachos ahora. A tu juicio, juégate, ¿la cuál tú crees que se No, convierte? no, Pero, mire, habría que esperar a ver. Yo creo que ese porque planteamiento- hoy en términos de estructura partidaria, no le alcanzan los votos. Pero yo José no tengo la menor duda Gregorio, de tenemos que- Pero ¿a quién la lo experiencia debemos? más reciente, Hipólito Mejía logró esos 12 votos pero y al algo final se religió. De lo No, que yo estoy perdió. seguro es que si Miren. someten el proyecto, va a unificar la oposición. Pero hay unificar la algo. oposición. Y no yo unificaría. quiero saber Pues Leonel no va a dejar que- cómo sumando se resta. Porque el honorable decía que habían alcaldes, no que lo estamos buscando, que están viniendo. Porque le voy a decir algo, es una cosa diferente. Por el programa de Es gobierno una que está cosa, desarrollando. Es un asunto de semántico, ¿no? Es Qué bueno semántico. huele la flor, qué Es bueno, qué semántico. bueno huele la flor. No es que lo estamos Es un asunto buscando, es que semántico. están Sí, viniendo. diputado. O sea, vino porque vino, no porque lo trajeron. Exactamente, pero yo le voy a Y entonces decir le algo. depositan 4.000 millones, qué coincidencia. Óyeme, Sí, no, pero no. escúchame. En los gobiernos del PLD, nosotros buscamos, ahora yo bien. Es semántica. Te pura. va- es un tema. Es que pero la al flor huele mucho. Al final, ¿qué es lo Huele que bien. estamos haciendo? Le voy a decir, estamos mejorando el país. Nosotros tuvimos una crisis ahora con el tema sanitario que hemos sido valorados como uno de los mejores países, donde hemos podido vacunar a casi toda nuestra población, donde hemos aumentado en el turismo, donde le hemos dado seguro médico a más de 2 millones de personas. Es decir, hemos tenido aciertos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Es que ese acierto como el Ministerio Público, que vamos a estar de acuerdo, quizás no sea 100% la panacea, pero puede mejorar. Nosotros podemos buscar aquí un método que es el con el que yo estoy de acuerdo, es que todos los fiscales, porque le voy a decir algo, el Ministerio Público arriba puede ser independiente, pero la mayoría del Ministerio Público de fiscales fueron nombrados por los gobiernos anteriores. Teníamos el PLD estuvo 16 años manejando la cosa pública y las designaciones se hicieron. ¿Son buenos o malos? Ese no es el tema. El tema es que Pero cumplan solamente, y ¿qué que porcentaje tengan... de los fiscales pueden ser nombrados por el presidente de la República? No, solamente son 6 que se Son pueden 6, nombrar por claro, decreto. exactamente. El procurador Pues general y general, sus adjuntos. sus adjuntos, Mire, sus adjuntos. Pero hay que Los demás entran establecer... por carrera. Todos los otros por carrera. Pero, Exactamente, concurso. por eso. pero deben De los 14, mantenerse. 7 nombra el Entonces, presidente. de los esa 14. misma composición del Ministerio Público y la forma de elección indica que de alguna manera hay cierta independencia en el Ministerio. hay Tú nunca vas a tener una independencia cuando tú tengas un jefe y el jefe sea el que tenga que manejar los recursos. Es decir, el procurador es la cara. Aunque tú puedes decir, mira, yo voy a dejar que el 70% de los ministros se manejen de manera independiente. Pero ¿quién maneja el presupuesto? ¿Quién te puede hacer que en tu demarcación tú puedas tener grandes conquistas, una infraestructura física, una infraestructura de investigación? Entonces es importante que el número uno, que la cabeza, que hoy es elegida, porque ¿qué es lo que nosotros no queremos? Mañana no está el partido, porque todo es cíclico, todo cambia. Y mañana no estamos nosotros y entra otra persona que nombre a un Severino, como se dio una vez, Alexis, para pero- perseguir a Salvador Blanco. pero- No. La Alexis, asignación pero de los hay- recursos hay un de tema. la Suprema Corte de Justicia salen también del Sí, presupuesto pero del hay un Ejecutivo. tema, Eso no Alexis, es una excusa. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que la independencia de un ministerio público va a depender de cómo es designada su cabeza. Al día de hoy la Suprema Corte de Justicia es designada mediante un Consejo Nacional de la Magistratura, que es político. Sin Sí, embargo, que hoy día tenemos como presidente de la Suprema Corte de Justicia a un dirigente político. O sea, a uno que fue dirigente político y miembro de uno de los más altos organismos de ese partido. Entonces,
partir de la premisa de que hoy tenemos a un Mesías, que es el presidente Luis Abinader, que es una especie de santo político, y que después no vamos a saber qué va a pasar. Vamos, con esto no estoy desmedrando las cualidades del presidente, que también le he dado un voto de confianza, amén de que seamos de fuerzas políticas contrarias. O sea, al César lo que es del César, y hay que reconocerle lo que ha hecho. Pero es falsa la premisa de decir, vamos a hacer una modificación donde la cabeza del Ministerio Público va a ser designada de X o Y manera y eso nos va a salvar de manera absoluta de la politización del Ministerio Público. Mira, quizás no nos va a salvar. Ahora, todos tenemos como fuerza política que apostar al cambio. Y yo creo, cuando Tobías mencionaba... Yo le apuesto para la primera y la segunda. Pero cuando Tobías mencionaba... No, porque Tobías decía que si había la mayoría... Óyeme, la mayoría no debe ser la del PRM. La mayoría debe ser la de la República Dominicana, la de todos los dominicanos. Por eso nosotros tenemos... Si se va a hacer una reforma a la Constitución, lo que yo entiendo y doy mi posición particular, y que creo que el presidente lo va a hacer así, porque ha llamado a diálogos para el tema con la nación haitiana, nuestro hermano, vecino, país, ha llamado al diálogo y se reúne con la mayoría de personas de las fuerzas políticas, lo escucha y toman decisiones en conjunto. Y yo creo que en un tema tan importante, un tema de país, hay que escuchar a todo el liderazgo, pero hay que escuchar sobre todo a la sociedad. Mire, y lo que la sociedad no imponga es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, don Miguel. Cuando te decía que el porcentaje, por ejemplo, esto es bueno, que son de las cosas que vinieron en la reforma. Mire, artículo 102 y 113 de la Constitución, que crea las leyes ordinarias y las leyes orgánicas, mire, y que establece la mayoría calificada. Yo soy político, entré a los 18 años. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser político. Aquí hay una falsa creencia de que serio nada más hay uno, y no es verdad. Se están descalificando a los políticos, pero no solamente para ser fiscales, es para administrar la cosa pública. Por eso es que están dando el país en fideicomiso al 2024. Disculpe que inserte un tema. Los políticos somos preparados para elegir la cosa pública. El partido al cual yo pertenezco a otro, invirtió una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo para prepararme a mí como político. Entonces no me pueden desconsiderar, porque hasta en Suiza la voluntad política es que decide todo, los cantones. Entonces aquí se está desconsiderando a la clase política para crear la falsa percepción de que serio nada más hay uno. Y no es verdad, no es verdad. Estamos entonces llevando la cosa pública hacia el sector privado, que se ha demostrado que el libre mercado y la gestión pública privada empresarial no ha resuelto los problemas de ningún país. Entonces, los políticos son para los políticos, los empresarios que se vayan a hacer negocios. Bueno, yo lo que creo es que el PRM entiende que el país se fundó el 16 de agosto del 2020. O sea, como que hacia atrás no había nada. O sea, hacia atrás hubo una gestión más de 100 años tarde, de un partido que fortaleció el Ministerio Público. Ese avance que tiene hoy, independencia que tiene el Ministerio Público, lo logró en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que nosotros criticamos es que se le haya vendido el país, de que hay una justicia, de que hay una procuradora general independiente, cuando un político tomó una decisión. Y nosotros lo que queremos es reiterar, y que es respetable, pero no es la única. Como PLD, que siempre hemos sido abanderados de la institucionalidad, de la modernización del Estado, que hemos hecho avanzar el Estado y el país en cuanto a esto, y que nosotros en modo alguno vamos a anteponer ante cualquier diligencia que haga. Pero yo sé que ellos van a estar de acuerdo. En el caso hipotético de buscar algo, yo sé que van a estar de acuerdo cuando haya un tema que vaya a favor del país. Diputado, en el caso hipotético de que se haga necesaria por razones políticas una reforma de la Constitución, ¿qué puntos de esa Constitución deberían ser modificadas? Vamos a hablar del tema cuando regresemos en la parte final del debate de esta semana. Bien, estamos ya en la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con 4 abogados que también son políticos muy conocidos en el país. Los doctores José Gregorio Cabrera, Luis Enríquez, que es un diputado del PLD, Rafael Tobías, quien es un diputado del partido La Fuerza del Pueblo, pero que además es ingeniero civil y especialista en el tema del tránsito, y hablaremos de eso en otro programa, y el licenciado Alexis
Jiménez, quien es un destacado dirigente y diputado del Partido Revolucionario Moderno. Al final del segmento anterior le preguntaba a mis distinguidos invitados qué artículos de la Constitución, independientemente de lo que se ha hablado, merecerían para modernizarlo y para agilizar la vida democrática del país, pudieran ser objeto de una modificación o de cambio en el texto constitucional. Desde la fuerza del pueblo, ninguno. La fuerza del pueblo ya incluso planteó el presidente del partido cuando se convocaron a las 12 mesas temáticas y luego se agregó la ley de partidos políticos y reforma electoral, de que se iba a ir al diálogo sí y solo sí no se modificaba la Constitución. Esta Constitución del 2010, que es muy garantista, que fue bajo un consenso que no tiene que ver con coyuntura del momento, lo que requiere que nosotros los legisladores, así como lo hemos hecho, que ha participado Alessi, Luis Enrique y otros colegas, sigamos dando algunas reformas que estableció esa Constitución. Fueron 150 leyes y ya nosotros hemos aprobado 100 y pico. Creo que solamente nos quedan 47 que tenemos que adecuar para seguir en marcha esta reforma que inició en el 2010 y que nosotros debemos garantizar que por lo menos en 20, 30 o 40 años no sea tocada. En lo que tiene que ver con la igualdad, el principio de igualdad de derechos, yo estoy hablando entre abogados, la Constitución de la República discrimina a un dirigente político dominicano. Entre 3 expresidentes que existen y están vivos, uno con 3 periodos puede reelegirse o puede presentarse de nuevo. Uno que ya fue presidente e intentó reelegirse puede ser candidato. Sin embargo, uno que solo fue 2 veces presidente, como lo establece la Constitución, no podría ser jamás candidato. ¿No viola ese principio constitucional? No. Le voy a decir por qué no. Primero porque al artículo que usted se refiere es un artículo transitorio. Entonces, que una vez pasa, la idea de artículo transitorio es que una vez pasa el momento histórico que pretende regular, pues se considera automáticamente desaparecido. Entonces si ya no existe ese artículo. Exacto. La razón por la cual esa modificación constitucional no beneficia al expresidente Danilo Medina es porque fue promulgada en un momento en el que era presidente y nadie puede legislar en favor propio, ni tampoco puede la ley aplicar retroactivamente, sino que genera derechos para quienes en ese momento podían ser beneficiados de esos derechos. Pregunta, y sobre todo que lo que puede violar la Constitución es una ley, no un artículo. Ahora, una pregunta, la respuesta del doctor Cabrera me surge otra pregunta, me da otra pregunta. Es decir, en el caso que sea necesario reimprimir el texto constitucional, porque se agotaron los textos, los ejemplares. Entonces, en esa nueva impresión... Es una pregunta más común de lo que usted imagina. Sí, habría que eliminar ese párrafo transitorio. Es que los transitorios expiran cuando el mandato que está establecido en la Constitución ya... Entonces, hoy ya ese párrafo no existe. Hay muchos teóricos jurídicos que entienden que sí, porque era operable hasta el momento en el que pasaron las elecciones del año 2020, que era a las cuales le estaba impedido de aspirar y consecuentemente no puede aspirar de nuevo por el régimen que se estableció en esa última modificación del 2015. Yo prefiero dejar esa parte ahí, aunque quisiera. Por un tema de por un asunto de conflicto de interés. Ya los abogados han estrenado su planteamiento. Yo considero que oportunamente se discutió bastante en el país. Hubo la decisión de no buscar la opinión del Tribunal Constitucional, que es el tribunal que tenía que opinar sobre esto. Pero yo considero, por ejemplo, que en este sentido, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana, que para la reforma constitucional del 2010 fue bajo el liderazgo del PLD unificado en ese entonces, que promovió esta reforma constitucional, y nosotros lo que creemos que coyunturalmente el país no necesita de llamar al congresista, al constituyente, para que reforme el texto constitucional. Más bien complementar con las leyes que le faltan para fortalecer esa reforma que se hizo en el 2010. Mira, primero decir que en torno a eso, el ciudadano señor presidente, en aquel entonces el presidente Danilo Medina, fue quien promovió la reforma a esa Constitución. Y aceptó. Y los políticos tenemos que ser serios en lo que decidimos y en lo que nos comprometemos. Y hay otro tema sobre ese mismo. El artículo 110 de la Constitución
habla de efectos retroactivos de las leyes, Exacto. de los reglamentos, no de la Constitución. Los artículos que están pactados en la Constitución, por eso la Constitución no se promulga, la Constitución se proclama. Por eso la Constitución tiene un efecto de aplicación inmediata y que puede cambiar todo lo que está establecido en ese momento. Ahora, Barack Obama salió con uno de los mayores índices después de estar en 2 periodos constitucionales en los Estados Unidos. Y él decía, yo puedo volver a reelegirme, pero el sistema democrático de mi país fallaría si yo me siento un mesías. Y nosotros tenemos que hacer eso con los políticos. Yo quiero que cada político, cuando sirva al país durante 2 periodos, inclusive, por eso hay que reformar la Constitución, pero no preguntar qué queremos los políticos, qué quiere el Partido de Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana. No, es preguntarnos qué quiere la sociedad. Y creo que a lo que debemos estar nosotros abocados... La sociedad es política, Leslie, también. Sí, pero hay que preguntarle al ciudadano qué quiere. Si quiere volver a verse en un escenario donde tuvimos todos que decir, no reformemos la Constitución, porque queríamos reformarla. A veces hablamos Constitución del 26 de enero del 2010, pero no del 2010. Esa Constitución fue modificada en el 2016 para hacer un traje a la medida de alguien, para que alguien pudiese reelegirse. De eso fue que se trató y quería volver a hacerse de nuevo. Entonces nosotros tenemos como políticos En ese tratar, momento ellos estaban y opuestos esa- a que se y modificara. esa Ahora fue- no. Alexis, fue el mismo traje pero, del 2002 pero de escúchame, ustedes pero la para condición, reelegir a Hipólito Mejía. pero te voy a decir algo, y yo Pero es bueno aquí decirle no tengo, la ciudadanía no tengo posiciones favoritas. Yo, si Hipólito, a quien aprecio y quiero, lo hizo mal, lo hizo mal. Ahora- Nosotros lo que tenemos que tratar es que no pase lo que hizo el ciudadano señor presidente Danilo Medina, que lo volvió a repetir, porque en ese momento, me recuerdo que todavía estuvo ahí, porque nosotros fuimos constituyentes en ese momento, que tuvimos en el Congreso hasta un debate, y fue el mismo difunto Reinaldo Párez Pérez, que la historia lo recata, que escribió ese Sí, transitorio. lo ese transitorio. Y entonces nosotros después, Pero ustedes 4 estaban años opuestos después, a la modificación constitucional Ahora- y ahora la quieren. Pero ahora, señores, ¿para qué la queremos? Cuando se plantea el no, tema, no para reelegirse a Luis. cuando se plantea el tema Para de la buscar el 50 más posibilidad, No. cuando Eso se no. habla de la posibilidad de una nueva reforma, mucha gente piensa, bueno, desde 1994 Sí. a la fecha, 27 años, la Constitución ha sufrido ¿cuántas modificaciones? La del 94, La del 2002, 2002, 2010 y 2010, 2016. 2010, 4. 2015. es 2015, decir, 2015. tenemos un promedio de 5 años por cada Constitución. Los periodos... pero- Y de todas, No, don Miguel, pero- de todas, solo la del 2010 Ha no- sido una reforma. ha sido una reforma. Una reforma. Porque Las demás bueno, fueron nosotros- modificaciones para el tema Mire, de la don reelección. Miguel, el tema de la es bueno reelección. edificar El primero al por el país. pacto, Sí. la democracia. Mira, Sí. es bueno edificar al país y a la nación dominicana, y debemos hacerlo de acá, un programa como este. Una cosa es una reforma y otra cosa es una modificación. Una modificación puede ser un traje a la medida y coyuntural. Una reforma es un cambio sustancial cuando la población lo requiere. Para Leonel promover esa constitución, tuvimos fuerza de todos los partidos. Milton Guevara, el que es presidente del Tribunal Constitucional, anduvo con los mejores. ¿De qué partido era? Del partido de Sí, nosotros. pero Entonces, ahí no hubo entre el colores. borrador, entre el borrador que se entregó al presidente de la República y lo que salió para el Congreso, hay una diferencia abismal. Sí. Hubo diferencia. Ahí es donde está la gran preocupación, que por ejemplo, ahora se decidió mandar el tema de Punta Catalina al CES, pero somos nosotros los que finalmente, Sí, los sí. congresistas, Claro. vamos a decidir Pero por lo menos en el Congreso 2010 la hubo un suerte esfuerzo. de los fideicomisos. Hubo un esfuerzo a nivel nacional y se hicieron muchas jornadas de consulta. Sí, hubo consulta y Eso por lo consenso. menos podemos decir. Hay un elemento, Podemos don hacerla Miguel, ahora también. que me gustaría rescatar sobre el tema del 50+1. Yo creo que el sistema de balotaje, como decía mi querido amigo Tobías, básicamente lo que garantiza es que no nos gobierne la mayoría de la minoría. Porque un gobierno que pueda ganar con 20, 25%, si hay una elección muy dividida,
definitivamente que tiene una capacidad de gobernar muy limitada, porque va a llegar sin un consenso de fuerzas políticas. Pero no es un régimen, no es un sistema parlamentario, es decir que... No es un sistema parlamentario. Sin embargo, y sobre todo, y lo hemos vivido, y lo estamos viendo, con todas estas situaciones que se han dado recientemente, en la cual ya tenemos una sociedad que está haciendo el rol de la misma oposición en algunos casos, o de la famosa sociedad civil, que ya no sabemos quién es la sociedad civil. Que no es tan civil como uno pensaba. Bueno, por el servicio civil administrativo quizá ya. Dice que hay una buena parte en el gobierno. Dice que la Plaza Bandera fue una agencia de empleo. Eran verdes y ahora pasaron a ser azules. Pero yo creo que la importancia de este tema del 50+1 lo que permite es que quien nos vaya a gobernar tenga un nivel de consolidación de fuerzas políticas que hagan que exista verdaderamente una gobernabilidad, para evitar lo que está pasando ahora, que hoy tomamos una decisión, mañana hay que darle para atrás porque a fulano no le gustó, porque hay un tema de redes sociales. Al final del día, el gobierno tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones que no siempre van a ser populares, pero que son necesarias. Claro, porque y eso es lo que garantiza el 50+1. Las atribuciones que la Constitución le asigna al presidente de la República no pueden ser delegadas. No pueden ser delegadas. No pueden ser delegadas. Entonces, y eso nos mete en eso pone en tela de juicio el asunto de los fideicomisos. Sí, mire, eso es otro tema que tendremos Nos que quedan atacarlo, 2 minutos y medio, pero caballero. sí tengo que decir, nosotros no tenemos, la figura del fideicomiso no fue creada ahora por el ciudadano señor presidente Luis Abinader, pero sí es una figura transparente y es una figura que trae confiabilidad para cualquiera que desee invertir. Es bueno que sepan que hoy nosotros hemos batido cifras récord en tema de la inversión pública, interna y externa. Nosotros estamos creando, somos de los pocos países que en un momento que el mundo entero está en crisis, nosotros estamos trayendo confianza. Lo que pasó en España con el Fitur, donde casi todas las compañías hoteleras dijeron que quieren venir aquí a invertir. Nosotros, es como decir, Claro, se le vendió que la semana anterior el Congreso había aprobado los fideicomisos para Cabo Rojo y para Pedernales. Como nos queda apenas 1 minuto y medio, yo quiero hacer una última pregunta. Monosílabo, por favor, si es posible. La respuesta. Muy difícil. Yo voy a hacer bisílabo. En lo que tiene que ver Punta Catalina es una empresa pública, ¿no? Pública, que está no dando es una empresa, es un bien público. Bien público. No es como bien público, no es una compañía ni una empresa accionaria. ¿Cómo se puede invertir en una compañía o en un proyecto, un bien público donde no se venden acciones? Donde no existen acciones. Es fácil, no se puede. Y lo cuestionable es que en la oposición en campaña plantean que tienen toda la capacidad y todos los técnicos para administrar el Estado. Cuando lleguen, entonces tienen que llamar al concurso del sector privado para administrar Punta Catalina. Todos los fideicomisos públicos que se han basado sobre la ley 189-11, que no sea para el desarrollo inmobiliario, caen en la ilegalidad. Diputado, 30 segundos. Mire, creo que el fideicomiso Punta Catalina ha sido una irresponsabilidad que vino arrastrándose, porque Punta Catalina es un bien de la CDE que debió desaparecer hace más de 8 años. No, la irresponsabilidad de no haber hecho lo que había que haber hecho con los bienes de la CDE fue lo que llamó. Ahora, se está pasando, primero el presidente lo dijo, no voy a hablar, aquí Punta Catalina no se va a privatizar. Lo que se estaba haciendo es generando un fideicomiso para que pasara al Ministerio de Hacienda. No es a particulares. El tiempo se nos agotó, por favor, el tiempo se nos agotó. Punta Catalina ni se capitalizó, ni se privatizó, se regaló. Sumamente agradecido por la privado, hay un consejo técnico que Dios a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del debate de esta noche y los esperamos el consejo técnico que dirige el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.